las cosas. Amén. Me dicen un fuerte amén cuando tienen Gálatas 6:1. Yo les cuento que hay que tener un temor reverente al Señor para estar en ese lugar. Y es un privilegio servirle a Él, pero tampoco es fácil, ¿verdad? Me dicen un fuerte amén cuando lo tienen. Y vamos a darle reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, Señor, al cual adoramos, Señor, y glorificamos en este lugar, Padre Celestial. En esta noche, Padre amado, te pido, Señor, que mis hermanos, Señor, tus hijos, Señor, no vean a tu sierva, Padre, sino que vean lo que tú traes para cada uno de ellos, Señor Jesucristo. Que no me juzguen a mí, Señor Jesucristo, porque solo tú puedes hacerlo, Señor. Ayúdame, Padre Celestial, para que todo, Señor, lo que yo hable en este lugar, Señor, sea con temor reverente a ti, Señor, dándote siempre la honra y la gloria a ti, Señor, y hablando con mansedumbre, Señor, con humildad en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias, Papito Dios. Pueden tomar asiento. Esta noche quiero ministrar la palabra de Dios bajo el tema llamados a restaurar, no a destruir. Porque muchas veces el Señor nos llama a ser restaurados, ¿verdad? A restaurar a los hermanos. Como dice acá, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Dice que si somos espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, con humildad, con amor, con ese amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque ahora vivimos en un tiempo que es fácil para criticar, para juzgar. Y eso ocurre dentro de la misma iglesia, Carmencita, no es fuera de la iglesia. Entre nosotros muchas veces nos mordemos, muchas veces entre nosotros no tenemos misericordia, muchas veces entre nosotros no tenemos ese amor, esa humildad, esa mansedumbre que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Nosotros no somos llamados para juzgar a nadie, porque abogado tenemos a nuestro Señor Jesucristo, el justo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Él es el único que nos juzga. Porque muchas veces somos dados a señalar, Carmencita. Muchas veces vemos la falta de un hermano y en lugar de restaurarle, más bien lo que hacemos es juzgarlo. Y muchas veces por eso muchos se han ido de la iglesia también, por el mismo comportamiento de nosotros, diciendo llamarnos hijos de Dios. Y si fuéramos verdaderamente hijos de Dios, amaríamos y restauraríamos con mansedumbre, con amor, como lo ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Dios no nos llamó a destruir a nuestros hermanos, sino a restaurarlos con el mismo amor y misericordia que Él tuvo y tiene con nosotros. ¿Cuánto lo creen que Dios tiene misericordia de nosotros? Amén. Aún así yo hoy, antes de venir a ese lugar, yo le decía, Señor, ten misericordia. Me decía mi hija, pero mami, ¿por qué le dices eso al Señor? Porque necesito misericordia, porque estar en este lugar no es fácil. Porque ahora que el pastor me dijo, yo decía, Señor, que venga el pastor, Señor, que venga rápido el pastor, porque no es fácil. Yo tenía otra palabra preparada, pero de madrugada tuve un sueño en esta iglesia. Veía a una persona, veía al pastor, estaba con una camisa blanca, un pantalón negro, una corbata negra, pero había una persona entrando que hace muchos años estuvo en este lugar. Él servía, ya se fue de este lugar, pero cuando él entró por esa puerta,
venía sucio, venía sin zapatos, venía como medio tomado. Y el Señor me trajo a memoria a don Eduardo. ¿Cuántos muchas veces hemos mirado a algunos de nosotros, no todos, porque el Señor conoce nuestro corazón, a don Eduardo por encima de los hombros, porque tal vez él viene tomado y no queremos acercarnos a él? Pero así como él a veces está acá, Dios me sacó a mí del lodo. Dios me limpió, Dios me ha restaurado y me sigue limpiando día con día, porque yo le fallo a Dios y Dios puede levantar a ese hombre. Pero Él nos ama amarnos, a que nos amemos unos a otros, amar al prójimo como a mí mismo. ¿Cuántos lo creen? Y el Señor hará que yo tuve ese sueño, por medio de ese sueño Él me ponía a don Eduardo. Y de verdad que a veces saludamos a don Eduardo, y perdón a mis hermanos lo que les voy a decir, pero muchos lo hacemos por compromiso. Muchos no lo hacemos con el amor de Cristo. Y yo no sé por qué Dios me pone eso en el corazón, pero Él es el que escudriña la mente y el corazón del hombre. Él es el único que escudriña, Él es el único que juzga, y Él sabe cuántos verdaderamente le abrazamos, lo saludamos con amor, y cuánto lo estamos haciendo por hipocresía. Y ojalá que el Señor no se me acerque porque huele feo, pero Él se baña, se puede convertir a Cristo y se baña, y Dios lo restaura, y en el nombre de Jesús ese Señor se restaurará en el tiempo del Señor. Pero también Él tiene que poner, yo sé que de su parte, pero nosotros como hermanos debemos de ayudarle a restaurarse. ¿Y cómo lo hacemos? Recibirlo con amor, porque no hay nada más feo que ir a un lugar, Carmencita, donde usted la reciban y no tengan modo para recibirte, y te hagan mala cara y usted está insatisfecho de ese lugar. ¿Por qué? Porque es lindo cuando uno llega a un lugar y te hablan con amor. Yo cuando conocí a Adri tiene un carisma muy lindo. Ella es como, ay no sé, ella tiene algo lindo. Ella, la sonrisa de ella, la manera de ser ella, yo no sé cómo es ella, su carácter, no la conozco, pero le puedo decir que desde que está joven yo la conozco. O sea, ella siempre ha tenido, es que uno siente el amor con el que ella te saluda. Y no lo digo por ¿cómo se dice esta palabra? Por lisonjería. Es que yo siento el amor de ella, donde ella saluda, y yo creo que cada uno de nosotros, cuando ella nos saluda, tiene que sentir ese amor que ella tiene hacia nosotros como hermanos. No sé ustedes, pero yo sí lo siento, y yo siento ese amor. Entonces, yo les puedo decir un testimonio. Cuando fui un día que fuimos a la cárcel, ese día me tocó entrar a donde están las señoras pensionadas, ¿verdad? Y había una señora que estaba llena de piojos, pero le cortaron el cabello, o sea, la raparon ahí mismo. Entonces vienen y nos preguntan a los que fuimos a servir ese día, que hay una señora que está llena de piojos, que allá nosotros, ¿verdad? Si entramos a darles ese día a ellas la palabra, pero de ahí, si salíamos llenas de piojos, y allá nosotras, ¿verdad? Pero el Señor nos llamó a ir a llevar la palabra ese día. Nosotros no teníamos por qué venirnos. O sea, ella también tiene derecho a escuchar la palabra de Dios, y ella salió y ya llegó la guardia y nos dijo, uy, yo no me la acerco a ella, porque está llena de piojos. Yo no sé ustedes cómo van a hacer, pero el piojo se quita, el piojo se mata. El corazón de ella, ¿cómo está ese corazón? Un corazón contaminado, un corazón lleno de lepra. Si ella no se arrepiente de lo que hace o de lo que dijo ese día, por lo menos los piojos se quitan. Y si el Señor quiere restaurar a esa mujer, la restaura, y si quiere usarla, la usa. Pero ¿cómo está el corazón de esa guarda? ¿Qué amor tiene esa señora para decir eso? ¿Qué será? Que a ella en la escuela nunca la llenaron de piojos. Y me ponía eso el Señor en el corazón. Ella se limpia, y ella, ese corazón contaminado, una mujer que está sirviendo en ese lugar. O sea, nosotros que somos espirituales, nosotros que Dios nos llamó a servirle, hagámoslo con amor.
Hagámoslo con ese amor que Jesús tiene para cada, Jesucristo tiene para cada uno de nosotros. Y no sé por qué les digo esto, pero el Señor me lo está poniendo en el corazón. Y de verdad, si nosotros como hermanos, verdaderamente, como hijos de Dios, nos amamos unos a otros, nosotros no tenemos que tener o hacer excepción de personas. No tenemos que mirar a don Eduardo porque viene tomado por encima del hombro. Él es un ser humano como nosotros. Él necesita amor, él necesita misericordia. Amén. Él necesita que le amemos, que le ayudemos a restaurarse, porque debe ser difícil estar en la situación de él. Quizás él ha querido levantarse, pero ¿cuántos de nosotros muchas veces en lugar de ayudarlo a levantarlo, más bien lo tiramos abajo? O sea, es duro, pero es cierto, iglesia. Nosotros como hijos de Dios somos llamados a restaurar, no a destruir. Levantémonos como hermanos en el nombre de Cristo Jesús, sirvamos a la obra del Señor con amor, tengamos misericordia no solo de Él sino de nosotros, porque muchos de nosotros muchas veces nos saludamos sin amor. Somos hipócritas, sepulcros blanqueados por fuera, pero muchas veces podridos por dentro. Muchas veces un siervo se levanta y en lugar de alegrarnos, nos ofenden, nos sentimos mal porque se está levantando. ¿Por qué nosotros no pedimos al Señor que nos levante también? ¿Y por qué no nos gozamos con ese hermano? Porque Dios lo está bendiciendo, porque el Señor lo está levantando. Quizás no sabemos cuánto le ha costado a ese hermano levantarse. Muchas veces nos esforzamos, muchas veces venimos a este lugar y queriendo servir, y muchas veces los mismos hermanos nos traen a nosotros al abajo y nos hacen por menos, cuando toda la gloria y la honra es para el Señor. Cuando le servimos a Dios, tenemos que servir con humildad, no con vanagloria, no con esa altivez. ¿Y quiénes somos nosotros? No somos nada. ¿De dónde nos sacó el Señor a nosotros? ¿De dónde nos ha sacado el Señor también todavía aún? ¿Cuánto lo creen? No se queden tan serios porque me asustan. ¿Para cuántos Dios es bueno? Le puse aquí, la iglesia no es un lugar de personas perfectas. ¿Cuánto lo creemos? Es un hospital donde Dios sana y restaura vidas. Todos necesitamos la gracia de Dios, todos necesitamos el perdón de Dios. ¿Cuántos necesitan el perdón de Dios? ¿Cuántos necesitamos de su misericordia cada mañana? Porque le fallamos de una u otra manera, nosotros no somos perfectos. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede decir que yo no fallo. Todos le fallamos a Dios, de una o de otra manera le fallamos a Dios. Todos necesitamos el perdón y la misericordia de Dios. Antes de señalar a otro, recordemos de donde Dios nos sacó. Yo recuerdo donde Dios me sacó y le doy gracias al Señor. Porque si Dios no me hubiera sacado de donde me sacó, quién sabe, seguro estuviera SIDA, seguro estuviera ahí muriéndome, o quizás ya no estaría. Porque cuando uno está en el mundo, uno hace cada cosa que cuando ya uno aprende a tener temor de Dios, ya uno ya lo piensa para pecar. Y de una u otra manera le fallamos a Dios, pero ya uno no cae en lo que cayó, con lo que quizás estuvimos consumidos en algún momento. La iglesia es un hospital espiritual. Marcos 2:17. Vamos a buscar Marcos 2:17, si me acompañan, por favor. Dice la palabra de Dios: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Cuando vamos a un hospital, ¿vamos por qué? Porque estamos sanos, porque estamos enfermos, ¿verdad? Porque necesitamos ser sanados.
Así es la iglesia de Cristo. Nosotros necesitamos ser sanados. Nosotros necesitamos ser restaurados. Muchas veces venimos con dolores, venimos con heridas que quizás nos han hecho un hermano, algún familiar. No tiene que ser solamente hermanos de afuera, también los mismos hermanos en Cristo. Muchas veces venimos a este lugar a ser restaurados. Necesitamos ser restaurados. Para eso es la iglesia. Para eso estamos aquí. Nosotros vamos a donde un médico y bueno, a mí cuando me han atendido yo dije, yo pongo siempre, digo, Señor, pon gracia en mi Padre Celestial, que la persona que me atienda, o sea, que me trate bien, porque qué lindo, como les decía antes, qué lindo cuando llegas a un lugar y te tratan bien. Qué lindo cuando llegas a un lugar y en un hospital te mandan a hacer todos los exámenes y todo para saber qué es lo que tienes, porque a veces hay doctores que no sé ni por qué son médicos, porque a veces les da como pereza atender a las personas y a veces tienen unas caras y tal vez están pasando situaciones, pero el trabajo es una cosa y la casa es otra y a veces tal vez vienen con problemas de afuera y se las hagan con los pobres pacientes, ¿verdad? Pero cuando te atienden bien, qué bonito que es salir bien atendido y te mandan una medicina y te sanan. Así venimos aquí a este lugar, a ser sanados, a ser restaurados, a que Dios cambie nuestro corazón y ya empieza a venir esa sanación en cada uno de nosotros y con ayuda de ustedes como hermanos en Cristo. Entonces ya uno empieza a sentir y empieza ya el gozo del Señor y empieza esa paz y empieza esa tranquilidad. Y si la enfermedad no tiene cura, hay hermanos que nos levantan, hay hermanos que están ahí fervientemente orando por nosotros. Yo ahorita estoy pasando una situación, pero yo no me preocupo porque Dios tiene el control de todas las cosas. Y si el Señor me sana en el nombre de Cristo Jesús, sea para que su nombre sea glorificado. Y si no, solo le pido, Señor, conságrame para ti, ayúdame a ser una verdadera cristiana, a ser una verdadera hija de Dios. Por si el Señor me llama a cuentas, irme con Él. Porque igual voy a ser sana en el nombre de Cristo Jesús aquí. Y lo mejor es que voy a tener salvación si me voy en Cristo. Si me voy en Cristo. Porque si no me voy en Cristo, ay Señor Jesucristo. Pero Dios es bueno. Ya Dios tiene cuidado de mí y de cada uno de nosotros. Así que nosotros necesitamos ser restaurados para poder restaurar a otros. Que nuestro corazón sea sanado para poder sanar a otras personas que necesitan de nosotros como hijos de Dios. Jesús vino a buscar los que estaban perdidos. Jesús recibió personas quebrantadas. ¿Cuántos vienen quebrantados a Cristo? Hemos venido quebrantados a Cristo. Andrés, usted ha venido quebrantado al Señor. Y Él es el que sana, Él es el que restaura. ¿Quiénes somos nosotros para rechazar muchas veces a esas personas? A esas personas que vienen acá buscando ser restauradas, buscando ser sanadas, buscando ser llenas de amor, que nosotros tenemos que dar ese amor, porque así nos amó Jesucristo y nos sigue amando, imperfectos, pero Él nos ama, y así Él quiere que amemos nosotros a los demás. Nosotros como hermanos así debemos amarnos, sin hipocresía, sin doble máscara. Él dice, te amo de todo corazón, no decirle, Elisa, ¿y cómo te amo? Y por otro lado, oye, es que mal me cae. Entonces, ella no se da cuenta, pero Dios sí. Y a veces, aparte, la hipocresía de uno a veces se siente. A veces, si uno es hipócrita, a veces sentimos, ¿verdad? Roxine, a veces como que sea que nos habla de mala manera o como por compromiso uno siente. Yo no sé ustedes, pero a veces uno sí lo percibe. Pues el discernimiento del Señor. Aquí no, bienvenido. Debemos restaurar con espíritu de mansedumbre, como le dije en Gálatas 6:1. Restaurar significa ayudar a levantar, no avergonzar, porque Dios no avergüenza a nadie. Hay diferencia entre corregir con amor y destruir con palabras, Carmencita. Si yo estoy fallando en algo, hermano Ricardo, usted viene y me lo dice con amor y con mansedumbre.
si yo sé que viene de Dios y el Señor me va a corregir y yo misma voy a entrar en razón y sé que estoy mal. Pero hay que hacerlo con humildad y con amor. No llegar y en lugar de venir a ayudar a esa persona, salir a comérmela, a morderla, a hablar mal de ella, a juzgar, porque muchos somos dados a juzgar. Si va Roxinia en un mal paso, mi deber es llamarle y decirle: Roxinia, verás que esto y esto, a ella. No irla a criticar y comérmela con los demás y juzgarla, porque yo misma la puedo sacar de la iglesia. Yo misma puedo hacer que ella, por culpa mía, por mis palabras, ella se vaya de este lugar. Y muchos se han ido de este lugar también por nuestra actitud, por la manera de ser. Si nosotros servimos en la puerta, servimos con amor, pero que se note el amor. Que se note el amor, no llegar y saludar a la persona y que pereza. Y tengo que recibirla porque ¿qué me queda? Pero es que el deber de nosotros como hijos de Dios, como servidores de Cristo, es recibir con amor. Si la persona viene drogada, si no viene a hacer un daño, es que nosotros somos llamados a amar, no a rechazar. Nosotros somos llamados a restaurar, no a destruir. Nosotros somos llamados a servir. Jesús vino a servir. Él comió con pecadores, comió con gente enferma. Él no vino y lo rechazó porque estaban sucios, porque estaban enfermos, porque tenían lepra. No, Él vino a sanar, y así tenemos nosotros que hacer: sanar a las personas que vienen heridas, a buscar el refugio aquí, a personas que dicen son cristianos. Si dicen que es cristiano, ser hijo de Dios, entonces vienen aquí a buscar ese amor, ese abrazo que muchas veces nos hace falta. Muchas veces yo he venido aquí decaída y llega y se me arrima una sierva y me habla, y hasta que se siente bonito, y entonces ya uno empieza a entrar en esa paz y uno siente ese amor de Dios hacia nosotros. Y a veces vienen y con solo que te abracen, ya con eso te están diciendo todo, ya uno siente que es Dios quien te abraza, y entonces ya viene esa paz a tu corazón. Entonces, si nos amamos como Dios nos manda amarnos, de verdad que cuando alguien viene mal, viene herido, viene lastimado, de aquí podemos salir sanados en el nombre de Cristo Jesús. Pero necesitamos amarnos como Dios nos ama, como Él nos sigue amando. El amor al prójimo comienza en la iglesia. En Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Ahí está en Juan, por si quieren buscarlo para que vean que es palabra de Dios, que yo no voy a inventar, es lo que Él dice. Si somos sus discípulos, nosotros, si somos discípulos de Dios, tenemos que tener amor unos por los otros. Y yo me pregunto, lo que hablaba ahora, ¿cómo saludo yo a mis hermanos cuando llego a ese lugar? ¿Los ignoro? Yo hace muchos años había una persona aquí que yo no me la soportaba. Y yo cuando la vi, yo trataba de, si ella se venía por allá, yo me iba por allá. Y ojalá que se fuera y me ponía a hacer algo para que la persona se fuera y no se me acercara y no se despidiera de mí. Eso está bien, iglesia. Mal, ¿verdad? Más bien al contrario, si me cae mal, ella viene y me abraza, y más bien ella es la que más bien, al abrazarme ella más bien dice, bueno, no, al que quiere, que no le gusta traigo 2 tazas, ¿verdad? Pero a veces, ¿qué hacemos? Llegamos y vemos a ver y disimulamos, y voy a ir a hacer algo, voy a ir al río o voy a salir al baño mientras la persona se va. Y a veces más bien yo los ando buscando porque pues se fueron sin despedirse de mí. Pero así es Dios. Y es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que nos amemos, que oremos unos por otros, que hablemos bien de ellos, no hacer comentarios que lastimen, porque a veces hacemos comentarios y a veces, ¿sabe qué pasa? Que a veces estamos hablando mal de una persona y tal vez esa persona llegó en ese momento y nos escuchó y tal vez no la vimos y se fue y no dijo nada. Pero ¿cómo le hicimos sentirse a esa persona? Cuando viene don Eduardo y lo despreciamos, ¿usted qué debe sentir bonito?
donde tal vez lo hacemos así como a un lado, es que está mal. Que si somos hijos de Dios debemos abrazarnos. Si Él viene aquí es porque Él necesita de nuestro amor, porque necesita de Dios. Yo no vengo aquí por venir, yo vengo aquí porque necesito de Dios. Muchas veces me voy cacheteada por el Espíritu Santo, pero eso es para que yo cambie, eso no es para maltratarme. Dios lo que quiere es que nosotros seamos salvos. Él no quiere que nosotros seamos condenados, Él quiere que nosotros seamos salvos. ¿Cuánto lo creen? Eso es lo que quiere el Señor, que seamos salvos. Pero también quiere que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Que nos amemos unos a otros como Él nos ama. Como Él nos amó y como nos sigue amando. Muchas veces con las mismas manos que adoramos, con esas mismas manos nos queremos traer al suelo a los hermanos. Y usamos las manos para adorar, pero también las usamos para señalar. Muchas veces esta mano que adora al Señor, muchas veces la levantamos con juicio para otra persona, porque creemos estar bien delante de Dios. Y como ha venido hablando el Espíritu Santo, seremos aprobados por Dios, usados podemos ser, porque Él tiene misericordia de nosotros, entonces Él nos usa. Pero que seamos aprobados por Dios es otra cosa. Y es tremendo porque es que lo que dice la palabra de Dios en Mateo 7:23, bueno, lo que dice, donde habla de hacedores de maldad. O sea, yo no quiero que el Señor un día me diga, apartaos de mí, hacedora de maldad, no te conozco. Yo quiero más bien ser bendecida y entrar y estar a la derecha. Estar ahí, no quiero ser una cabrita loca a la izquierda donde yo voy a ser desechada. El amor edifica, la crítica destruye. Vamos a Efesios 4:29. Efesios 4:29. Amén. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. A eso nos llama el Señor. Mis palabras que sanen, que no lastimen. Que en mi boca no haya palabras malas, que sean palabras de bendición, palabras de restauración, de edificación para la iglesia, para mis hermanos. Porque un comentario puede fortalecer una vida, o como les dije antes, puede alejarla de una congregación. Un mal comentario de nosotros o un buen comentario puede dejar que la persona esté aquí congregándose, o podemos alejarla de la iglesia. Por eso a veces debemos de preguntarnos si lo que voy a decir edifica, porque si no edifica, mejor quedémonos callados para no destruir a esa persona, porque por una mala palabra que nosotros digamos, nosotros podemos traer y matar espiritualmente a una persona también. Vean lo que duro, no es ser un homicida que usted vaya y mate a alguien y un asesino. Es que para matar y destruir a alguien usted lo puede hacer con su boca, hablando mal de esa persona. Usted la puede traer y matarla espiritualmente. Entonces por eso tenemos que tener cuidado. Lo que tenemos que hacer cuando hablemos, cosas que traigan restauración, que edifique a la persona, no que la destruya. Jesús nuestro Señor fue un ejemplo. En Juan 8:11, me busca Juan 8:11. Ajá, Juan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Así es, ahí está hablando de
esa mujer, ¿verdad?, que fue sorprendida en adulterio. Jesús no aprobó el pecado porque Jesús no le aprobó el pecado, pero tampoco la destruyó. Él le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús mostró verdad, pero también mostró misericordia. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para condenar? ¿Quiénes somos nosotros para ver algo, un error de una persona y condenarla, si nosotros no podemos condenar a nadie? El único que nos puede condenar es Dios solamente. Nosotros no tenemos el derecho a condenar a nadie. Dios quiere una iglesia donde haya obediencia, una iglesia donde haya amor, donde haya mansedumbre, una iglesia donde haya restauración, que seamos una iglesia unida en amor y en verdad, una iglesia donde yo cometo un error y en lugar de destruirme, más bien oren por mí. Si yo estoy mal, oren por mí. No lleguen a querer destruirme, más bien oren y pónganme en las manos del Señor. Si yo estoy mal, más bien ayúdenme a restaurarme. Una palabra que me edifique de ustedes puede restaurarme y puede levantarme en el nombre de Cristo Jesús. Pero también una palabra que ustedes digan mal de mí, eso me puede destruir y mandarme al mundo. Y muchos están en el mundo porque nosotros como cristianos no damos testimonio. Decimos amarnos dentro de la iglesia, pero no nos amamos fuera de ella. Muchas veces vemos a un hermano en la calle y me hago que no lo veo. No es que yo lo hice. Como testimonio yo lo hice muchas veces, hace muchos años. Yo era una persona y me hacía o agarraba el teléfono y simulaba para no saludarla. ¿Cómo va a ser eso una hija de Dios, una servidora de Dios? Cuando como servidores más bien debemos ayudarnos unos a otros. Eriquita, ¿qué necesita? ¿Necesita algo? ¿Te puedo ayudar? Servir con amor. Servir con amor porque le servimos a un Dios vivo. Porque Jesús no vino a servir, Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Así debemos de servir nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Por eso debemos preguntarnos, ¿soy una persona que restaura o una persona que destruye? Por un momento pensemos, examinémonos ahí donde están y mis palabras restauran o derriban. Las personas encuentran en mí el amor de Cristo. Entonces, por un momento examinemos nuestro corazón y entreguémosle a Dios toda ira, toda amargura, toda falta de perdón, porque en la iglesia hay mucha falta de perdón todavía. Nosotros como hermanos, aún así, a veces hay algunos que no nos hemos perdonado. Nos hablamos, pero no nos perdonamos. Y dice la palabra de Dios que si tu hermano peca contra ti, dice, ve tú y pídele perdón. Yo hace muchos años, ya la hermana no está, pero yo nunca le hice nada y ella a mí no me hablaba. Y yo fui un día, el Espíritu Santo me confrontó, iba a recibir la cena. Y fui y le pedí perdón. Ya después de ella también llegó a dar clases y todo, y bendito Dios porque empezamos a sentir ese amor de Cristo y empezamos a vernos como hermanas. Y ella, yo sé que está con Cristo, porque Dios me lo mostró en un sueño y yo sé que el sueño era de Dios. Y yo la vi con cabello largo, la vi como danzaba, la vi vestida de amarillo, y yo sé que esa persona fue salva, Carmencita. Y yo sé que esa persona fue salva, y ella estaba con el cabello, ella estaba con el cabello largo y ella danzaba. Y ella danzaba y era un cuarto, estaba así danzando y era de bronce, el piso sí se veía de bronce. Ella danzaba y ella decía que ella no tenía tristeza, no tenía dolor. Y estaba gozosa danzándole al Señor. Yo sé que ella fue salva. En el nombre de Cristo Jesús, y así lo creo. Y bendito Dios por esa hermana, de verdad. Entonces, si nosotros tenemos algo en contra de alguien y no tenemos la madurez espiritual para irle a pedir perdón,
Entonces digámosle al Señor, Señor, dame ese espíritu de humildad, de mansedumbre, de templanza, Padre Celestial, para ir y pedirle perdón a esa persona. Quita ese orgullo que hay dentro de mí, porque a veces somos tan orgullosos que yo no lo perdono y no la quiero perdonar. ¿Y quién es usted para no perdonar? ¿Quién soy yo para no perdonar? Si Jesús me perdonó a mí, ¿por qué yo no voy a perdonar a los demás? Yo no soy nadie. ¿Y sabe qué es lo peor, Roxina, hermana? Que si yo no perdono, dice la palabra que Dios no me perdona. Entonces dejemos el orgullo. Si tenemos que pedir perdón, pidamos perdón, porque no sabemos si el Señor me va a llamar hoy a cuentas. Ahorita estoy aquí y no sé si ahora cuando salga me resbale y me caiga, pegué la cabeza y pum, me fui. O me voy y me acuesto y ya no me despierte más. Entonces el día es hoy, de perdonar es hoy, no es mañana, porque mañana no sabemos si va a llegar. Ayer ya pasó. El día es hoy, Carmencita, el día es hoy de perdonar, de sanar lo que estamos teniendo, que nos está tal vez atando a que no le sirvamos al Señor. Hay cosas que a veces no nos permiten servirle a Dios porque no puedo perdonar. Y es que tenemos que perdonar, y el Señor nos dice que debemos perdonar como Él nos perdona día con día, porque Dios a mí me perdona todos los días. No esperemos a mañana para llegar y decirle a una persona que la perdone. Dígale al Señor, hable a Dios y dígale al Señor, restaura mi corazón, Señor, para poder perdonar. Sana mi corazón para poder restaurar a otras personas. Porque necesitamos restauración nosotros para poder restaurar a otras personas. Necesitamos sanar nosotros primeramente para poder ayudarle a otra persona a sanar. Porque ¿qué consejo le puedo dar yo a una persona si yo no soy capaz de perdonar? ¿Cómo va a decirme a alguien que cómo voy a perdonar a esta persona si yo no perdono? ¿Cómo voy a aconsejarla, Carmencita? Si tengo que tener yo primeramente un corazón perdonador para poder decirle a un hermano, hable con el Señor, hable con la persona, perdone, dígale que perdone, y usted puede aconsejarle y decirle y hablarle a través de la palabra. Si usted no perdona, Dios no te va a perdonar. Y yo sé que cuesta perdonar, pero debemos de hacerlo. Es necesario perdonar, es necesario amarnos, es necesario pedirle al Señor que sane nuestro corazón. Si en nosotros hay amargura, si hay orgullo, si hay envidia, porque a veces nos envidiamos nosotros también. A veces en la misma iglesia sentimos envidia por alguna persona y no envidia de la buena. A veces, como les digo, a veces hay un hermano levantándose y uno trata de ver cómo se lo trae abajo, hablando mal de él, hablándole mal a otras personas de esa persona. Y muchas veces le hablamos mal de una persona a alguien y esa persona no sabe ni siquiera que están hablando mal de ella. Y a veces hablamos y nos dejamos de hablar, Carmencita, a una persona porque dicen, Marta, si viera qué mal están hablando de usted, tal y tal persona habla de usted, y yo me enojo con esa persona y no le hablo, y esa persona sin saber. Le tenemos que tener cuidado. A veces mejor si alguien no me habla, mejor voy y le pregunto que qué le hice, que por qué no me habla, mejor, antes de llegar y empezar a hablar mal de esa persona, y esa persona sin saber. A veces alejamos a personas de otras personas sin saber el motivo por el cual, y nadie pregunta, simplemente nos enojamos y no averiguamos por qué, de dónde viene el problema, por qué tal persona no me habla. De verdad, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. De verdad, Dios nos manda a amarnos. El chisme, falta de perdón entre hermanos. Nosotros como iglesia debemos estar llenos de un amor genuino, de ese amor ágape, de ese amor que tiene Cristo hacia nosotros. Amar a Liz como amo a Carmencita, como amo a la hermana Gretel, como amo al hermano Ricardo. Que no haya excepción de personas. Que no voy a amar a una persona por lo que me pueda dar. Como Fernanda y Wilson no me pueden dar, yo los ando ahí de larguito.
Pero como Carmencita puede bendecirme y como Carmencita me puede dar decir, Carmencita aquí la traigo en la palma de mi mano. Todos somos hijos de Dios, todos tenemos derecho a ser amados. Dios nos manda a amar, Él no nos manda a decir, Marjorie, ame a Brian, pero no ame a Aide. Ame a Kelly, pero no ame a Sofía. Al contrario, Él nos manda a amarnos unos a otros. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. La iglesia no necesita jueces, necesita hombres y mujeres llenos del amor de Cristo y llenos del Espíritu Santo. Porque si estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces va a haber amor, va a haber gozo, va a haber paz, va a haber mansedumbre, va a haber templanza, vamos a tener el fruto que Andrés nos enseñó un día, que yo creía que el fruto, ya sea los frutos, el fruto del amor, es solo un fruto. Eso es lo que tenemos que producir nosotros y dar siempre frutos dignos de arrepentimiento. Tenemos que tener un corazón perdonador de verdad y muchos necesitamos ser restaurados, no juzgados. Muchos necesitamos y venimos aquí con la necesidad de que un hermano nos abrace, que nos hable con amor, que estamos sirviendo a Cristo. Pero si servimos a Cristo, tenemos que servirle a un hermano de la misma manera. Ahora me ponía el Señor en el corazón. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Él es la cabeza, nosotros somos sus miembros. Si un miembro está enfermo, si yo llevo la natural, si mi cuerpo, hay una parte de mí enferma, yo no me voy a lastimar para hacerme más daño. Yo voy a buscar la manera de sanar. Así es nosotros en lo espiritual. Si nosotros somos el cuerpo de Cristo, si nosotros somos los miembros de Cristo, tenemos que sanarnos unos a otros, no hacernos daño unos a otros. Tenemos que sanar más bien unos a otros. Buscar muchas veces, estamos enfermos y hay muchos que a mí me han dicho, Marjorie necesita algo, con mucho gusto. A veces uno no pide por no molestar, o a veces es orgullo y dice, no, yo no le voy a mostrar a la persona que necesita, no tengo. Pero hay hermanos que sí te dicen, si necesita algo, con mucho gusto, Marjorie. Y aquí hay muchos que a mí yo me he enfermado, me han llamado, me han escrito, Marjorie, hermana, si ocupa algo, cierto, estamos para servirle. Y yo sé que si yo le digo que así a esos hermanos, yo sé que ellos me van a llegar a dejar algo. Y les agradezco, y eso tenemos que hacer todos en una iglesia. Si alguno de nosotros necesita algo, a veces sí tenemos, gracias a Dios, porque Él siempre suple nuestras necesidades. Pero si alguno no puede en ese momento, porque quizás vino el pago, ya dio el diezmo, dio todo lo que tenía que dar, ya le va a hacer lo que es del César y se quedó sin dinero, y algún hermano necesita, y eso estamos para ayudarnos unos a otros. Eso es lo que Dios nos manda. Y no nos tiene que dar pena. Y si somos hermanos en Cristo, yo puedo decirle a Carmencita que me ayude. Tal vez yo llego y le pago, o tal vez Carmencita me diga, no, Marjorie, déjalo así, tranquila. Pero ella tuvo el corazón para decirme, sí, hazme aquí, tome, me ayuda. Pero a veces pedimos ayuda y nos niegan. Y si tienen cómo ayudarnos y nos niegan, entonces ¿dónde está el amor de Cristo en nosotros? Si el Señor nos manda a orar unos por otros, a ayudarnos unos a otros, también no es solo orar, porque yo puedo orar mucho por Carmen, pero si yo puedo actuar, ni yo acciono, yo voy y le ayudo en lo que yo pueda. Y ya si no puedo, pues uno a veces trata. Una hermana un día me llamó y me dijo que si no, yo tenía, no tiene, no tengo. Pero yo busqué y puse unos mensajitos y yo pude gustarle a la hermana, y entonces dije, esto de parte de tal persona, de tal parte. Tampoco me di yo a la que, fui yo la que di nada, porque yo no di nada, pero por lo menos tuve el corazón para llegar y decir, bueno, yo no puedo, pero voy a llamar a esa hermana, voy a poner a esa hermana, tal vez ella nos ayude, y le ajustamos una platita, y bendito Dios. Amén. Pero así debemos de ser nosotros como hermanos.
que tu necesidad sea mi necesidad. Que si usted está con un dolor y yo puedo ayudar, te ayudo. Y a veces no tiene que ser necesariamente material. A veces necesitamos nosotros un abrazo, una palabra de aliento. Y si nos amamos entre hermanos, nos levantamos entre hermanos. Como hacía Moisés cuando las manos de él caían, que ya no tenía fuerzas, Uri y Aarón las levantaban. Dice que el pueblo prevalecía. Así, si nosotros como pueblo de Dios nos levantamos las manos unos a otros, entonces Satanás no va a poder tener poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque como hermanos, como hijos de Dios, nos estamos amando y nos estamos levantando, fortaleciéndonos en el nombre de Cristo Jesús. Levantando a mi hermano. También en Mateo, dice Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y es lo que quiere el Señor. Él dice en Oseas 6:6, creo, misericordia quiero y no holocausto. Dice, conocimiento, dice que lo que quiere es que le conozcamos antes de holocaustos. Entonces, si conocemos al Dios que decimos tener en nuestro corazón, sabemos que Dios es un Dios de amor, un Dios restaurador, un Dios que pide que nos amemos unos a otros como Él nos ama. Y Él lo que quiere es un pueblo, porque el día que el Señor venga por su iglesia, yo no voy a ir a hacerle mala cara a Carmencita allá en el cielo. Que si me voy para el cielo es porque me gané la salvación, y todos los que vamos a estar reunidos adorando, glorificando el nombre del Señor es porque fuimos salvos. El Señor no va a decir, bueno, me voy a llevar a Viviana, pero a Marjorie no le habla, no importa, ahí sí se ven que se vuelvan la cara. No, Él nos va a llevar a todos. ¿Por qué? Porque somos una iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo, porque Él nos quiere que nos amemos como Él nos ama. Entonces es la enseñanza que les traía. Yo solo les pido de todo corazón, pésenla en su corazón. Yo sé que todos tenemos el Espíritu Santo. Quizás algunos lo tengan contristado, otros lo tenemos avivado, pero el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, y si Él vive dentro de nosotros, Él nos va a hablar. Si algo no les pareció, deséchenlo y atesoren lo bueno, porque sea como sea, no soy yo, es la palabra de Dios. Y esa es la que pesa, y esa es la que restaura, esa es la que sana. Es la palabra de Dios que muchas veces nos habla el corazón, pero no para hacer caso omiso. Él nos habla el corazón. A veces el pastor de 100 prédicas que dice aquí 99.9 son para mí. Y yo lo que hago, yo no me enojo. Yo lo que hago es atesorarla en mi corazón. Muchas veces me es difícil cambiar, Carmencita, pero trato y procuro cambiar lo que yo sé que estoy haciendo mal. Y eso es lo que debemos hacer como hijos de Dios, no enojarnos porque una palabra no me gustó, porque sentí ofensa, ¿no? Es que muchas veces el mismo Espíritu es el que viene y nos habla, y hay gente que no le gusta, pero otros más bien lo recibimos, y eso es lo que debemos hacer, recibirlo. Si es de Dios, el mismo Dios nos va a hablar al corazón y va a hacer que vayamos cambiando lo que nosotros sabemos que está mal. Amén. Eso es lo que debemos hacer, amar al prójimo como a nosotros mismos. Y aquí en la iglesia nosotros somos el prójimo, nosotros debemos amarnos. Muchas veces Satanás hace lo que quiere en una iglesia por la falta de amor, por la falta de perdón, por la falta de misericordia. Yo quiero que alguien tenga misericordia conmigo, pero yo no quiero tener misericordia con otra persona. Yo quiero que él me perdone, pero yo no quiero perdonar a Carmencita. Y entonces, si yo me voy en esa condición, Dios no me va a perdonar a mí tampoco. Entonces, es la palabra que te traía esta noche. Espero en el Señor que no me juzguen, que más bien atesoremos lo que el Señor nos está hablando, y el tiempo se está cortando, la venida de Cristo está pronto.
No es para estar haciendo enemistades con nuestros hermanos, porque si el Señor viene y somos enemigos de nuestros propios hermanos, nos quedamos y nos vamos quien verdaderamente demuestra amor uno por otro, quien verdaderamente está en Cristo, quien verdaderamente tiene humildad para reconocer que está mal y pide perdón. No permita que el orgullo le gane, no permita que la altivez le gane, no permita que muchas veces por no dar el brazo a torcer, prefiero no perdonar. Y como les dije, el día es hoy, Rosina, no sabemos si voy a llegar a la casa ahora y ya mañana no amanezco y Martín se murió, ¿viste? Espero irme con Cristo. Yo ahorita no tengo, gracias al Señor y le doy gracias a Dios porque yo ahorita no tengo el rencor ni falta de perdón contra nadie, pero hay cosas que tengo que cambiar también. Esa es la palabra que les traía y son las 8:20. Si gusta nos ponemos sobre nuestros pies.